Siempre es fácil aclamar, alabar a Dios cuando sentimos o cuando estamos en momentos de gozo, de alegría, cuando las cosas van bien en nuestra vida, cuando nuestros planes se cumplen, cuando la familia está feliz, está contenta. Pero cuando entramos a una situación inesperada, cuando ocurre lo peor, cuando recibimos una mala noticia, cuando las cosas no ocurren como quisiéramos que ocurrieran, ahí es cuando se convierte en un desafío el que podamos alabar a Dios. Pero fíjate que justamente es en esas circunstancias donde la alabanza se convierte en un elemento clave en nuestro acercamiento a Dios y en la manera como podemos enfrentar las pruebas y las dificultades. La alabanza es fe en acción. La alabanza es ver a Dios a través de los ojos de la fe, aún en medio de la adversidad. Es justamente lo que vamos a estudiar en esta ocasión, en esta lección número 9, que se titula Una vida de alabanza. Quiero darte la bienvenida a este espacio, Creciendo en la Palabra. Estamos contentos de que estés con nosotros, de que nos sigas. Estamos felices de que puedas acompañarnos semana tras semana en el estudio sistemático de la Palabra de Dios. En este espacio aprendemos, discutimos, conversamos respecto a lo que la Palabra de Dios nos enseña para nuestra vida práctica. Y para la lección de esta semana, la lección número 9, para estudiarla, la hemos dividido en 3 aspectos fundamentales y alrededor de ellos estaremos discutiendo, estaremos platicando respecto a la temática de esta lección. El primer tópico lo hemos llamado encontrar razones para alabar. El segundo tópico, la alabanza, un estilo de vida. Y el último tópico, vidas que alaban, vidas que vencen. Así que a través de estos 3 tópicos estaremos estudiando la lección de esta semana. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a todos aquellos que nos ven en la República Mexicana, pero también hay hermanos y hermanas que nos ven desde otros países, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Les extendemos un gran saludo, deseamos que Dios les bendiga y estamos muy contentos de tenerles con nosotros semana tras semana. No te olvides de darle like a este video y no te olvides de compartir también con otras personas este contenido y eso nos ayudará a llegar a más personas. Así que vamos a orar, si te parece bien, vamos a orar para iniciar con el estudio de la lección de esta semana. Oremos juntos, por favor. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tenemos la hermosa oportunidad de volvernos a ver, de volvernos a encontrar y de poder estudiar una parte importante de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que las palabras que aquí se expresen puedan llevar bendición, puedan llevar aliento, puedan llevar consejo a tantas personas que nos ven a través del internet. Quédate con nosotros y danos tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para comenzar con el estudio de nuestra lección. Estamos de regreso y te doy la bienvenida nuevamente a Creciendo en la Palabra. Para nosotros siempre es un gusto poder contar con tu presencia, que nos acompañes, que juntos estudiemos estos temas tan importantes de la lección. Y quiero reiterarte la invitación de que puedas compartir este video con otras personas y que le des like. Dale ahí en la campanita si no te has suscrito también para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos algún material de esta naturaleza. Vamos a entrar en materia entonces con el primer tópico de la lección de esta semana. Pero antes de ello quiero también darle la bienvenida a quienes me acompañan en esta ocasión para estudiar la palabra de Dios, estudiar esta lección. Quiero darle la bienvenida al pastor Marco Montoya, que en esta gran Ciudad de México
está atendiendo el distrito de San Lorenzo. Pastor Montoya, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Yolman. Es un gusto estar con ustedes, hermanos, nuevamente. También el pastor Isaí Santos, quien actualmente es pastor en el distrito de Pantitlán. Pastor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, pastor. Que este estudio sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. Gracias, muy bien. Entonces vamos a comenzar con este primer tópico, encontrar razones para alabar. Y quiero comenzar señalando unas palabras de un escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, quien inicialmente fue condenado a muerte, pero luego su sentencia la pasó más bien en la cárcel, fue perdonada esa sentencia y finalmente pasó en la cárcel, pero mientras él estaba en prisión, él escribió una frase muy interesante: cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede. Aún así, lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. Tal vez estas palabras hacen algún cambio en lo que nosotros pensamos usualmente que tiene que ver con la alabanza. Y aquí quiero comenzar con una pregunta. ¿La alabanza solamente tiene lugar en nuestros momentos de gozo y de alegría, o también hay otros momentos para expresar alabanza a Dios? Pastor, me parece que tenemos que comenzar con el significado de la palabra alabanza. Considero que quizá hemos confundido la alabanza con esa alegría social. Estamos contentos porque estamos juntos, reímos, nos va bien, estamos en la iglesia reunidos y alabamos. Esa no es la alabanza de la que habla aquí. La alabanza de la que nos está hablando es un gozo santo. Es ese gozo que solamente se ve claramente a través de una relación con Cristo. Tampoco es una juerga que nosotros utilizamos. Estar contentos, hermanos, no. Es el resultado de nuestra relación. Y alabar a Dios no solamente es cuando estamos contentos. Porque incluso hay un escritor que se llama Matthew Henry, y me gusta cómo él define este asunto de la alabanza, y él dice que la alabanza que lleva gratitud, reconocimiento de lo que tenemos y de lo que padecemos, y entonces él dice la alabanza es la terapia de Dios para nuestra ansiedad. No tapamos el sol con un dedo, tenemos problemas, tenemos ansiedad, tenemos dificultades, pero aún ahí la alabanza, Dios la utiliza para nuestra ansiedad, para darnos esa paz. Esa es la alabanza de la que habla aquí, pastor. Sí, realmente el gozo es un deleite, ¿no? Es un deleite, tal como lo he mencionado, es un gozo que Dios nos da, ¿verdad? Para poder hacer frente al sufrimiento, al dolor, a todo lo que, en los crisoles en los cuales llegamos a vivir, ¿no? Y precisamente citando lo que el apóstol Pablo dice, quiero citar lo que Filipenses, bueno, lo que escribe la iglesia de Filipos, ahí en la cárcel. Y vemos un Pablo que no está deprimido, vemos un Pablo que expresa esta alabanza a Dios y la exhortación, donde menciona en el capítulo 4, donde dice, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cabe mencionar, hermanos, que a veces podemos pensar que alabar a Dios es únicamente cuando nos sentimos bien, cuando las cosas van bien. Pero más allá de ello, pastores, tiene que ver con adorar a Dios cuando lo conocemos, cuando pasamos un tiempo con Él, cuando decidimos confiar en Él. Y es muy triste porque a veces no alabamos, no tenemos ese gozo que el Señor da para hacer frente a los crisoles, porque no pasamos una relación con Él. Incluso yo aquí anoté algunas frases, ¿no? Regocijarse únicamente se logra cuando llevamos una vida constante de alabanza. 2, cuando pasamos por los crisoles. Y 3, cuando confiamos en el poder de Dios. Es difícil regocijarnos cuando las cosas van mal. Es difícil. Pero aquí el apóstol Pablo dice, regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender
cuando las cosas están bastante críticas, cuando pasamos por los crisoles, a confiar en el Señor. Y tenemos que pasar tiempo con el Señor para que cuando las cosas vayan así, podamos deleitarnos. Y como tal lo definió el pastor Montoya, pueda quitarnos el Señor esa ansiedad, ese dolor, esa tristeza. Incluso dice en el versículo 6, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Entonces, la alabanza es la consecuencia exterior de lo que hay dentro. La alabanza tiene que ver con la fe en acción. Es cuando yo confío totalmente en el Señor. Es cuando yo le pongo mi vida en sus manos y aunque va mal todo, ese gozo que Él me da es para que yo pueda sufrir con ánimo, con valentía, poder sobresalir ante las circunstancias que podemos llegar a vivir. Gracias, Pastor Isaí. Eso significa entonces que la petición que nos hace el apóstol Pablo, que le hace a los filipenses y a nosotros, de estar regocijados en el Señor, él lo hace, y es bueno enmarcar esta parte, ya lo mencionó el Pastor Isaí, pero lo quiero enmarcar, él lo hace desde la prisión, es decir, esta es una de las epístolas de la prisión. Él está pasando una circunstancia difícil, complicada, y aún así él señala que el espíritu de alabanza tiene que ver con una actitud. No es el resultado de algo que me va bien de fuera hacia adentro, sino es una actitud interior aún en medio de circunstancias desafiantes. El apóstol Pablo habla de una paz, dice, una paz de Dios. Es diferente al concepto de paz que tenemos ahora. ¿Qué otras cosas, pastor, encuentras ahí en las palabras de Pablo que nos pueden ayudar a entender esta parte de cómo encontrar razones para alabar? Bueno, es que si nosotros leemos el versículo 7, nos quedamos solamente con la primera parte que dice, y la paz de Dios. Bueno, entonces tenemos que entender qué tipo de paz. Porque el versículo 7, la siguiente frase del versículo dice que supera todo entendimiento. O sea, son cosas que no vamos a entender. Esa paz que Dios nos da que no alcanzamos a entender. Si nosotros buscamos a Dios, o la gente busca a Dios, o si nosotros enseñamos a un Dios que si tú lo buscas, entonces todas las cosas ya van a estar bien en tu vida, nos equivocamos porque cuando viene el crisol, entonces nos decepcionamos. Exacto. Pero nosotros tenemos que entender que Dios sí desea darnos esa buena vida, esa paz, pero no libre de problemas, sino un cambio de actitud. Que aún cuando tenemos a un Pablo en la cárcel, él tiene una actitud positiva. La vida de Pablo estaba gris, estaba nublada en ese momento, pero el sol de gracia seguía brillando para él. Y hermanos, es que nosotros tenemos que aprender. Derivado de este versículo, dice, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viene la tristeza, viene la ansiedad, viene el problema, pero si nosotros le estamos dando vuelta a los pensamientos hacia los problemas, pues va a estar nublado. Claro. Pero si en el crisol nosotros nuestros pensamientos los ponemos en Cristo Jesús, nuestro sol de gracia seguirá brillando en nuestra vida y Dios nos va a dar esa paz, que es lo maravilloso que nos enseña Pablo. Uh-huh. Ahora, bueno, tú has dicho algo muy, muy, muy interesante y muy importante de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de esa paz entonces que tiene como resultado también guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Eso significa que hay un resultado que obtenemos cuando aún en medio del crisol tomamos la decisión, aunque no nos nace, ¿no? Tal vez naturalmente, pues quién, ¿no? Cuando pierde el empleo, llega a la casa, ¡y alabado sea el nombre del Señor, perdí el trabajo!, ¿no? O cuando recibe una noticia dura de salud, o sea, no nace, pero cuando elegimos entonces buscar una razón en medio de ese crisol, buscar una razón para alabar a Dios, hay un resultado, hay un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra mente. Sí, pastor, cuando usted lo dijo, ¿no? Cuando decidimos vivir con ese gozo que Dios da, no es de que ya no voy a sufrir, ¿no? Ya tengo ese gozo, ya todas las cosas han cambiado, no, sino más bien es cambiar la visión, la perspectiva con los ojos de la fe. Aquí yo leo algo muy interesante que dice que Dios, aquel que nos lleva a un lugar donde pues estamos pasando, siempre deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Qué quieres que vea en esta angustiosa circunstancia, Señor?
Es, Señor, yo estoy en tus manos. Pero hay momentos, pastor, en los cuales no podemos ver lo que Dios tiene porque nos tiramos, nos enganchamos, es que me está yendo mal. Recuerdo una hermana que hace poco me llamó y me decía, es que tengo problemas de salud, ya no puedo ver, tengo problemas de la vista, mi hijo está mal también. Pero hay algo que me llamó la atención de ello, mencionó, por la gracia de Dios estamos sostenidos, por la gracia de Dios, porque a pesar de todo lo malo que está pasando, Dios nos sostiene. Y eso es con los ojos de la fe es lo que necesitamos para poder ver más allá. Pastor, de lo que mencionas, quiero comentar rapidísimo. Hace algunos años pasamos en familia un momento difícil por una pérdida de un ser querido. En el funeral estábamos en la iglesia y los hijitos de la persona que había fallecido cantaron un himno en el funeral. A todos nos rompió el corazón y entonces algunas personas que no eran de la iglesia se acercaron conmigo y me dijeron, ¿qué les enseñan en tu iglesia? O sea, ¿les lavan el cerebro? ¿Cómo es posible que unos niños que acaban de perder a su mamá están cantando? Y los niños fueron los que respondieron. Y los niños dijeron, no nos lavan el cerebro, nos enseñan a confiar en Dios. Amén. O sea, esa es la paz que Dios da en nuestro corazón. Una hermana que decías tú, dejó de ver, ya no lee su lección porque ya no ve. Después se compró la Jumbo y entonces ya no ve. Y dice, bueno, pues si ya no puedo ver, ahora cómprenme un celular para escuchar el repaso. O sea, es esa actitud con la que nosotros enfrentamos la vida que Dios nos da esa paz, pastor. Y eso motiva, ¿eh? De hecho, pastores, yo creo que hay mucha gente que no puede ver, ya no puede ver, pero siguen esos estudios. Exacto. Y se gozan en el Señor. Y yo creo, dice el apóstol, dice Isaías, el profeta Isaías, escribe el Señor, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aunque no vayan bien las cosas, el Señor desea que publiquemos, anunciemos, que confiamos en Él, que confiamos en ese Dios todopoderoso. Pero eso se logra cuando pasamos tiempo con Él. Gracias. Me quedo con estos pensamientos ya para cerrar este primer momento de la lección. La alabanza es un acto de fe. Así como la fe no radica en las circunstancias favorables que tal vez haya a nuestro alrededor, sino que la fe radica en lo que conocemos acerca de Dios y en la confianza que tenemos en sus promesas. La alabanza igual no se fundamenta únicamente en las circunstancias que hay a nuestro alrededor, sino que las alabanzas o el espíritu de alabanza se fundamenta en conocer quién es Dios, en conocer las promesas que ha hecho para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude para poder tener siempre ese espíritu de alabanza y encontrar en toda circunstancia y en todo momento razones suficientes para alabar a nuestro Dios. Quédate con nosotros, este tema está hermoso. Ya regresamos para seguir estudiando esta hermosa lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Volvemos, estamos de regreso nuevamente con este tema tan interesante y el segundo tópico
que estudiaremos es la alabanza, un estilo de vida. Hay un concepto, una expresión en inglés que dice encerrarse pintando hasta un rincón. Cuando tú te pusieses a pintar el piso y vas pintando hasta que finalmente quedas arrinconado. Y la única manera de salir de ese rincón sería pasando sobre la pintura fresca. Habrías dañado todo lo que hiciste. Y este concepto pues parece ayudarnos a entender que a veces la fe nos arrincona. A veces llegamos a circunstancias en las cuales quedamos arrinconados. O renunciamos a lo que decimos creer, o nos aferramos por la fe y alabamos a aquel Dios que promete sacarnos de aquel rincón en el cual caímos. Pastor Isaí, ¿qué nos puedes decir de este concepto interesante y de la historia que la lección nos decía en este momento? Gracias. Cuando estamos arrinconados o abandonamos nuestras creencias o acudimos al último recurso que muchos no utilizan, que es la fe. Precisamente el día que nos toca estudiar de esta lección hablamos acerca de Jericó. Dios nos los llevó, anduvieron errantes por más de 40 años. Dios les había prometido entrar a Canaán. Y cuando llegan, Dios no los llevó a pastos verdes, ¿sí?, donde ellos podían disfrutar de paz, sino al contrario, los llevó a Jericó, a esa ciudad amurallada. Y Dios les dijo, y lo veremos en Josué capítulo 6, versículo 2, le dice precisamente a Josué Jehová: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pero les da una indicación que pues aparentemente era ilógica para ellos. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. A ver, ¿cómo? ¿Tenían que rodear la ciudad? Dios los hace rodear Jericó, las murallas, durante 6 días. ¿Para qué? Bueno, ellos tenían que obedecer la voz de Dios. Tenían que dejar de Dios, más bien, dejar de confiar en Dios, creer o pues no hacerlo. Y ellos avanzaron durante 6 días, aprendiendo a confiar en el Señor. Y en el último día, precisamente en el último día, dice en el versículo número 16, cuando los sacerdotes tocaron la voz de las bocinas en el último día, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Gritad. Dios los había llevado, les estaba entregando Jericó, y ellos tenían que aprender a confiar en Él. Y es lo que pasa en nuestras vidas, pastor, que el último recurso que tenemos es confiar. Es ahí la alabanza, es tener esa seguridad de que mi vida está en sus manos y al lugar donde Él me está llevando es el mejor lugar, el mejor escenario donde Él quiere que yo aprenda a confiar en Él. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de gozarse porque Dios les entregó la ciudad de Jericó. Sí, precisamente Dios les dijo: confíen, avancen. Y aquí yo resalto algo que dice: la razón por la cual los israelitas debían caminar alrededor de la muralla día tras día era porque solo haciendo frente cada día a tan abrumadora tarea podían comprender que no era posible hacerla con sus propias fuerzas. Dios entregaría en sus manos lo que les había prometido. Dios les daría la victoria si ellos aprendían a confiar en Él. Y esos gritos, Pastor Isaí, después de 6 días, ¿qué tipo de gritos fueron? O sea, la alabanza como un estilo de vida no es ocasional. Pues hoy porque me fue bien voy a alabar a Dios. No es ocasional. El estilo de vida es un diario. Los israelitas salían todos los días con una actitud positiva de que tenían esperanza de que esos muros se cayeran. Era todos los días. Todos los días salían, todos los días salían. Eso es lo que nos enseña este pasaje, ¿no? Todos los días tú tienes que salir con la actitud positiva, confiando en Dios, que tus muros se van a caer. Pero entonces el último día, dice el versículo 20, que entonces el pueblo gritó a gran voz. O sea, hubo un griterío, dicen algunas versiones, hubo un griterío. ¿Y qué tipo de gritos fue? No fue un grito de desesperación, no fue un grito de miedo, sino entonces fue un grito de
alabanza, un grito de victoria. Tengo aquí, buscando qué tipo de grito fue, dice que fue un grito a gran voz, lanzado por una multitud de gente, pero fue un grito de júbilo. El truá fue un grito de júbilo. Es decir, que los israelitas, cuando dieron las vueltas y finalmente entonces recibieron la indicación de que al sonido de las trompetas tenían que gritar, no fue un grito sin sentido, fue un grito de júbilo. ¿Y qué grito nosotros damos en nuestra vida, hermanos? ¿Qué gritos damos? Gritos de desesperación, gritos de miedo, y la lección nos invita para que nuestro grito sea un grito de júbilo, un grito de alabanza. Sí, y ¿sabe qué, pastor? Yo lo que veo aquí en el versículo 16 dice, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. O sea, ellos alabaron con gozo, gritaron con gozo, porque Dios les estaba dando la victoria y aparte estaba cumpliéndose, estaban aferrándose más bien a las promesas que Dios les había hecho, ¿no? Estaban confiando, y aquí dice precisamente, Dios invitó a su pueblo a alabarlo por su promesa cuando todavía no había evidencia de su cumplimiento. Ellos por la fe, porque durante los 6 días, en silencio, solo caminaban. en silencio, ¿no? Y precisamente ese grito nos lleva, como usted lo decía, pastor, a tener esa actitud de confiar en el Señor, aun cuando no veamos nada. Exactamente. Y ahora vamos a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11:30, como el Señor lo dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe. Es decir, que esos gritos, esas alabanzas, esas expresiones de fe, no habían puesto ellos su confianza en el volumen de sus gritos para que los muros se derribaran, sino habían puesto su confianza en Dios. Y algo muy interesante que la lección nos decía. Cuando Dios está a punto de hacer algo extraordinario en tu vida, te lleva a los muros de Jericó y te pone a rodearlos para que tú mires lo alto de los muros, lo ancho de los muros, lo fuerte de los muros, y te des cuenta que tú no vas a poder hacer nada para derribarlos, y entonces pongas tu mirada en Él y lo alabes por el milagro que Él está a punto de hacer. Es previsualizar lo que Dios va a hacer, es mirar por la fe el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Así que, bueno, cuando nosotros, pastores, hermanos que nos ven, estudiamos esta lección, entonces creo que comienza a cambiar un poco nuestro concepto respecto a alabanza. Es posible que en tu iglesia tengan un momento de alabanza. El servicio de canto le llamamos en algún lugar, el momento de alabanza le llamamos en otro lugar. Y es posible que de alguna manera hayamos llegado a pensar que la alabanza tiene un lugar en la iglesia, en esos minutos en que cantamos algunos himnos. Pero la alabanza es más que eso, pastores. Abarca más. Y la alabanza entonces tiene que ser un estilo de vida. ¿Qué concepto, qué podemos decir acerca de la alabanza entonces? Pastor, yo recuerdo cuando comenzó la pandemia y después se cerraron los templos y cuando se dio luz verde para abrirlos, había una indicación de no canten, para evitar que con la saliva, claro, usando cubrebocas, pues se pudiera uno contagiar. Exacto. Entonces, los cultos de adoración era únicamente ver los videos y cantar internamente. Silencio. Pero uno quería expresarlo, ¿no? Uno quería cantar fuerte. Exacto. Llegó un momento en que los hermanos decían, es que ¿cómo podemos adorar a Dios así? Porque tenemos el concepto que únicamente alabar es cantar. Y va más allá. Y en la iglesia nomás. Durante el tiempo de cantos. Y hay algunos que ni siquiera cantan. La alabanza, hermanos, como estamos aprendiendo, es un regalo de Dios. Sí, es un gozo. Y eso se transmite, hermanos, a través del canto, pero también a través de la actitud de confianza, la actitud de confiar en el Señor, usar el recurso de la fe cuando las cosas van mal. También tiene que ver con la oración, que cuando yo vaya caminando rumbo al mercado, a la escuela, rumbo al trabajo, en el transporte público, yo vaya platicando con Dios. Cuando mi vida se llena de ese gozo que Dios me da, lo platicaba hace un momento fuera de cámaras, no habrá ningún espíritu
mundano que te quiera llenar. Porque cuando yo no alabo a Dios, cuando yo no tengo esa comunión con Dios, pues busco que música, que estar escuchando ahí en mi teléfono, ahí con mis audífonos, cuando voy en el coche. No lo necesitas. Porque incluso tu familia se convierte más bien se llena de esa paz, de ese gozo que Dios da. Y como dice Elena de White, tu casa se convierte en un pedacito de cielo. Por eso yo creo que hay que entender, hermanos, la alabanza no solamente es cantar, tiene que ver con orar, tiene que ver con tener una actitud de confianza cuando las cosas van mal. Ese es el gozo que dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es ese gozo que Dios solamente nos da. Ahora, cuando se expresa y cuando se entiende la alabanza como más que un momento, más que cantar, sino como un estilo de vida, eso trasciende a nuestros entornos, a otros entornos. No es que yo me peleé ahí en la casa con mi esposo y con mis hijos y luego voy a la iglesia y ahí sí canto, ¿no? Como santito, y vuelvo a la casa y otra vez, ¿dónde nos quedamos? En la pelea, y seguimos. Eso no cambia ningún espíritu, ni por dentro ni por fuera. Se convierte simplemente en un acto tal vez hipócrita y ya. Pero cuando la alabanza se torna en un estilo de vida, entonces transforma nuestra vida. De hecho, el Salmo 145 nos habla, ¿no? de cuando la alabanza pasa de ser un acto de ciertas circunstancias a un estilo de vida, encontramos razones o vemos razones para alabar a Dios, Pastor Montoya. Como decía el pastor Isaí, hemos confundido la alabanza con solamente el momento de cantos. Nosotros tenemos que ver que la alabanza va mucho más allá. Las alabanzas, alabar a Dios, hermanos, son palabras que se dedican a Dios, ¿no? Para reconocer las bendiciones y las bondades que Él nos da. Y el Salmo 145 nos enlista una gran cantidad de cosas por las cuales podemos alabar a Dios. Estas alabanzas, hermanos, pueden pronunciarse a través de palabras, a través de cantos o incluso también a través de nuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros, platicando con Dios en nuestra mente, nos hemos descubierto con una sonrisa en nuestra boca? ¿No? Estamos platicando con Dios, recordamos algo y entonces viene una sonrisa. Esa es una alabanza porque estamos reconociendo las bondades de Dios. Y esta alabanza es esta recompensa a nuestra fidelidad, una relación constante con Dios. Esta es la recompensa, alabanza de nuestro corazón. A mí me gusta cómo lo llaman los conquistadores. Y los conquistadores lo llaman conservar una canción en el corazón. Exacto. O sea, conservar esa alegría. Y el predicador británico Charles Spurgeon, él lo define el estilo de vida como una alabanza en 3 puntos. Y él dice, nosotros podemos alabar a Dios cuando miramos a nuestro alrededor. Y si nosotros volteamos a nuestro alrededor, hay muchísimas cosas para alabar a Dios. Dice, nosotros podemos practicar la alabanza al recordar lo que hemos visto. Cuando viene a nuestra mente todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, sale esa sonrisa en nuestra cara por la alabanza a Dios. Y finalmente también dice, la alabanza es cuando hablamos de ella, cuando compartimos con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando tú compartes con otros, hermano, lo que Dios ha hecho en tu vida, estás alabando a Dios y esta es una de las mejores formas de alabarlo también. Así que de esa manera convertimos entonces la alabanza en un estilo de vida. Bueno, hasta este punto que hemos llegado de la lección, confróntate un momento con tu experiencia en cuanto al asunto de la alabanza. Es momento tal vez de cambiar algunos pensamientos y visualizarnos ahora entonces con un espíritu de alabanza en todo momento, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en casa, no solamente en la iglesia. Y cuando tenemos ese espíritu de alabanza, entonces se convierte entonces en un estilo de vida, en una forma de vivir, conservando una canción en el corazón, como el pastor Montoya lo decía, como lo dicen nuestros clubes, y conservando esa actitud de mirar que Dios está al control, de ver lo que Dios está a punto de hacer en nuestra vida, aún en los momentos más difíciles. Sin lugar a dudas, estamos aprendiendo, estamos recordando algunos aspectos tan importantes
que el Señor quiere que vivamos de manera práctica. Ya estamos llegando ya casi al final de nuestra lección, así que te invito a que te quedes con nosotros. En un momento regresamos para el cierre de esta hermosa lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Muy bien, llegamos al último momento del repaso de esta lección, una lección muy interesante. Y este último momento lo hemos llamado vidas que alaban, vidas que vencen. La actitud de alabanza, ahora ya lo hemos comentado claramente, genera entonces un resultado en nuestra vida. Es una semilla que va a generar una buena cosecha cuando tenemos una actitud de alabanza. Y encontramos también aquí algunos ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos es la actitud de Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron a Filipos, fueron a predicar valientemente la palabra de Dios, pero dice el relato, estoy aquí en Hechos capítulo 16, y el versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Entonces dice que ellos, por estar predicando el Evangelio, sufrieron esta circunstancia difícil. Pero en el versículo 25 llama la atención, porque dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Es decir, en una situación en la que cualquier persona se hubiese doblado, hubiese reclamado, hubiese dicho, Dios, ¿por qué permites esto? Hubiese estado renegando del nombre de Dios. Ellos comenzaron a cantar. ¿Qué nos puede decir de esto, Pastor Montoya? ¿Qué nos dice esta actitud de Pablo y Silas respecto a su relación que tenían con Dios y al resultado que tuvieron de esto? Es un estilo de vida, ya lo mencionamos. El estilo de vida de Pablo y de Silas era alabar a Dios a través de sus pensamientos, a través de sus palabras, a través de sus acciones. Y aun cuando les estaba yendo mal, ellos reflejaban a lo que ya estaban acostumbrados, reflejaban su estilo de vida. Sí la estaban pasando mal, habían sido golpeados, les quitaron las camisas, los golpearon así directamente sobre la piel, fueron echados en la cárcel, pero tenían una actitud de confianza en Dios. Ahora, mencionamos hace un momento que la paz que da Dios en nuestro corazón, que a veces no la alcanzamos a entender, no solamente nos da paz a nosotros. Cuando nosotros vivimos un estilo de vida de alabanza y de confianza en Dios, cuando nosotros vivimos un estilo de vida de predicar no con palabras, sino con nuestros actos, con nuestra vida, no alcanzamos quizá nosotros a imaginar hasta dónde puede llegar nuestro estilo de vida a impactar sobre otras personas. Exacto. Quizá no dimensionamos, pastor. Muchos decimos, muchas personas dicen, escuchamos muchas veces, es que no sé dar una fe de Jesús, es que no sé cómo dar un estudio. Pero si nosotros tenemos un estilo de vida de alabanza y confianza en Dios, nosotros podemos impactar de igual manera sobre muchas personas. Y es claro el ejemplo aquí de Pablo y Silas,
cómo su actitud impactó en el carcelero. Exacto. Se les quedó viendo y ¿cómo es posible que ustedes, miren lo que están pasando, están golpeados, pero tienen una actitud de paz, están cantando, están sonriendo, pues ¿qué les hacen? Yo quiero eso. Exacto. Y pastor, me parece que el final de la lección tiene que llevarnos a esto, a pedir a Dios esa paz para nosotros, pero esa paz que también podamos darle a las demás personas. Exactamente, gracias, pastor. Es interesante porque dice en Hechos 16:34, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, ese gozo que se transmitió a través de alabanzas, rompieron las prisiones donde estaba Pablo y Silas, pero también rompió la prisión espiritual en donde se encontraba el carcelero. Y tal como se ha mencionado, yo creo que tenemos que ser conscientes de poder reflejar ese gozo que Dios nos da, reflejarlo, porque puede ser que con nuestra alabanza, una de la forma de alabar a Dios es a través del canto, mucha gente pueda creer en el Señor. Hermanos, yo creo que debemos de preguntarnos, ¿será que nosotros reflejamos esa alabanza? ¿Será que nuestros vecinos ven ese gozo que hay en nosotros? Recuerdo un testimonio de un hermano que me compartía que siempre que llegaba a casa, llegaba cantando himnos, ¿no? Y una de las vecinas le preguntó, oiga, usted es muy feliz. Dice, ¿por qué? Es que usted siempre llega y canta. ¿A poco? O sea, no se había percatado, ¿no? De tal manera que ese testimonio permitió que la familia pudiera empezar a estudiar la fe de Jesús. Y ahora son miembros de iglesia. Por un simple canto. Hermanos, seamos conscientes. Podemos nosotros con nuestro testimonio de gozo, a pesar de que vayan mal las cosas, esa forma de confiar en el Señor puede ser una herramienta tan poderosa para convertir almas para el reino de los cielos. Que se abran las prisiones espirituales, pues, y que Dios pueda entrar para convertir a aquellas personas. Y por otro lado, aun cuando somos miembros de iglesia y predicamos a un Cristo, a un Dios que nos da paz, pero si nuestra vida es constante de angustia y todo el tiempo la gente nos ve angustiados, oye, no hay congruencia. Yo recuerdo rapidísimo una ilustración que decía, ¿no? Si tú no tienes para comer, decía un predicador, ¿no? Si tú no tienes para comer, no le andes diciendo a tus vecinos, oye, es que no tengo para comer. Van a decir, ¿dónde está tu Dios, no? Exacto. Dice, si tú no tienes para comer, ve a la carnicería, compra huesos, ponlos a cocer, abre las ventanas de tu casa y que la gente piense que estás comiendo manjares, ¿no? Eso es confiar en Dios, pastor. Eso es confiar en Dios, que aun cuando a lo mejor no nos está yendo bien, nosotros mantengamos una actitud positiva de confianza en Dios y que eso incluso puede impactar en otras personas. Y vaya que lo necesitamos, Pastor Montoya, Pastor Joalman. A veces, fíjense que nos ha pasado en algunas congregaciones que la gente se acerca también para conocer a Dios por la forma en cómo cantamos. Sí, exacto. ¿Cómo cantamos? Pero en muchas ocasiones cantamos con una gran tristeza. O sea, en vez de tener gozo, cantamos ahí, como dice el himno número 1, ¿no? Cantad alegres al Señor, y a veces cantad alegres, con una tristeza. Yo creo que necesitamos, en base a esta lección, hermanos, adorar a Dios con gozo. Exacto. Ya lo vimos a través de la oración, a través de los pensamientos, a través de una actitud, pero cuando tú cantes, que tu iglesia se goce, que todos quieran adorar a Dios, y no solamente en la iglesia, sino en casa. Que siempre vivamos en esa armonía y que cantemos, y como dice aquí que pasó con el carcelero, que toda la familia se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué importante es entonces que podamos también descubrir el resultado de esa vida de alabanza. Vidas que alaban, vidas que vencen. El resultado en la experiencia de Pablo y Silas fue justamente el milagro de ser librado de la cárcel, el milagro de la conversión del carcelero y su familia. Podemos ser testigos, podemos a través de la alabanza preparar un terreno para que Dios actúe y obre milagros en nuestra vida y en la vida de quienes están a nuestro alrededor. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos una historia muy interesante, una historia de Josafat frente al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, que tenían un enemigo poderoso, un enemigo fuerte, mucho más fuerte que ellos, que venía
venía a dañarlos, venía a vencerlos. No tenían oportunidad, humanamente no tenían oportunidad. Sin embargo, Josafat tomó la actitud de adoración, de alabanza, y Josafat compartió con el pueblo esa misma actitud. ¿Y cuál fue el resultado, Pastor Montoya? Esta historia, igual, hermanos, como toda la Biblia, es sorprendente. Me llama mucho la atención dos versículos, el 12 y el 17. Dice la lección, cuando nosotros tenemos problemas o cuando viene una multitud contra ti, haciendo alusión a las dificultades de la vida, entonces dice, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos? Me encanta leer aquí el versículo 12, de las últimas frases del versículo 12, porque entonces dice, no sabemos qué hacer. Dice Josafat, no sé qué hacer. Y dice, pero a ti volveremos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. Y el versículo 17 me gusta mucho la última frase también porque dice, después de que dice Dios peleará por ti, dice, pero sal mañana contra ellos. No sabemos qué hacer. Ya aprendimos que debemos de tener espíritu de alabanza como un estilo de vida, pero aún con todo y eso, cuando sabemos que Dios está con nosotros, dice la Biblia, sal y haz frente. Exacto. No te quedes sentado, sal y haz frente, con una actitud positiva en tu mente, con una actitud de confianza en Dios, levántate y haz frente porque Dios está contigo. A mí me encanta esto, pastor. Exacto. Cuando Jaziel le dice precisamente a Josafat, ¿no? No temas ni te dé miedo delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Quizá Josafat hubiera hecho un plan, ¿no? Un plan B, si no funciona, si Dios no pelea por nosotros, pues podemos hacer esto, ¿no? Pero dice el versículo número 21, el versículo 20, ¿no? Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme ahora Jehová, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, y mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, mientras iban para la guerra, ellos cantaban. Había un grupo cantando, alabando, glorificando a Dios. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron donde estaban los moabitas y los amonecitas, estaban muertos. ¿Por qué? Porque Jehová había peleado sus batallas. Entonces, hay que avanzar. Avanzar teniendo, como lo hemos mencionado, un cántico en el corazón. Avanzar con la presteza, con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y de que si el Señor dijo que nos va a dar la victoria, así va a ser. Pero hay que tener esa actitud como la tuvo Josafat, como la tuvo Pablo, de adorar a Dios aún cuando las cosas vayan mal. Porque Dios peleará las batallas, aunque sean muy grandes. La vida nuestra está en las manos del Señor. Exactamente. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es la batalla que estás enfrentando? ¿Un problema matrimonial, desafíos en el trabajo, un desafío económico, una mala noticia en relación a tu salud? ¿Cuál es tu batalla? Tienes dos opciones. O te rindes, o reniegas, o concentras tus ojos en la tormenta y en lo duro de esa batalla, o en lo poderoso de tu enemigo, o pones tus ojos en Dios. Y entonces hay una actitud de alabanza frente a la batalla que estás a punto de enfrentar o que estás enfrentando. ¿Qué hizo Josafat? Josafat entonces declaró los actos pasados de Dios, recordó lo que Dios había hecho en el pasado. ¿Qué hizo Josafat? Josafat declaró las promesas de Dios, recordó al pueblo y a sí mismo cuáles eran esas promesas poderosas. ¿Y qué más hizo Josafat? Josafat reconoció su impotencia frente al enemigo y le dio toda la gloria a Dios. Así que eso significa que el resultado de una vida de alabanza también traerá a nuestra vida victorias. Porque le estamos dando al Señor el lugar que le corresponde. Él es tu Dios, Él es mi Dios. Y Él puede enfrentar cualquier batalla que nosotros tenemos y nos va a dar victoria tras victoria. Qué interesante, qué hermosos comentarios,
Qué hermosas palabras de la Biblia, la palabra de Dios, para animarnos, alentarnos y ayudarnos a adoptar una actitud de alabanza. Pero llegó ya el momento de concluir nuestra lección y de paso agradezco mucho el que estés con nosotros. Pero me gustaría pedirle aquí a mis compañeros pastores que compartan con nuestro auditorio unas palabras a manera de conclusión. Pastor Montoya, comencemos por ti. Gracias, pastor. Me gustaría concluir, hermanos, compartiendo estas palabras de la señora White en el Ministerio de Curación. Y entonces la señora White dice: eduquemos nuestra alma, eduquemos nuestra mente y eduquemos nuestros labios para alabar a Dios. Quizá no estamos acostumbrados, hermanos, quizá a lo mejor nos hemos rendido y hemos sucumbido ante las dificultades en nuestra vida, pero eduquemos a nuestra mente, nuestra alma, nuestros labios para alabar a Dios, aprender a alabar a Dios. Dice la señora Joy, es nuestro privilegio confiar en Dios. Y quiero terminar también diciéndoles que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Si tú siembras confianza en Dios, vas a cosechar la paz de Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano. El Salmo 147, versículo 1 dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El versículo 11 menciona: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Cántale al Señor. Ora. Ten una actitud, un estilo de vida de alabanza. Porque como incluso menciona el Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Así dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Yo creo que necesitamos adorar a Dios, y es un estilo de vida. Y si no lo has hecho, experiméntalo, y verás cuán grandes cosas Jehová hará por nosotros. Gracias, Amén. pastor. Gracias, pastor. Así que en el estudio de la lección de esta semana hemos aprendido a vivir una vida de alabanza. El Salmo 59, el versículo 16 dice así: en cuanto a mí, cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi fortaleza. El salmista dice: en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, voy a alabar el nombre de Dios. Y yo quiero invitarte también, a ti que me escuchas, a ti que nos estás viendo, que tomes esa actitud, que con el salmista también puedas decir: en cuanto a mí, yo voy a alabar el nombre de Jehová. Y que la alabanza se convierta en un estilo de vida, aun cuando viene la crisis, aun cuando enfrentamos un crisol, que a través de la alabanza podamos vivir vidas victoriosas. Agradecemos mucho el que nos hayas acompañado, el que hayas compartido con nosotros. Si tienes algún comentario que pueda enriquecer lo que hemos aquí dicho, ponlo ahí en la caja de chat, por favor. Nosotros estamos atentos a tus comentarios. También quiero invitarte, si no te has suscrito a nuestro canal, dale clic ahí en la campanita para que puedas también recibir las notificaciones cuando subimos los videos. Dale like a este video también para que más personas puedan vernos y para que podamos llegar con este mensaje de esperanza a más personas cada vez. Estamos contentos de que estés con nosotros. Te saludo hasta el lugar de donde nos ves, aquí en la República Mexicana o fuera de nuestro país. Estamos contentos de que estés con nosotros y recuerda, te esperamos aquí en Creciendo en la Palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.